buenos días, querida profesora. A continuación, en este video explicaré de forma clara y breve la diferencia entre la ideología de género en el uso político y la perspectiva o el enfoque de género como una herramienta analítica. Además de eso, pondré ejemplos concretos del Ecuador y también mostraré datos que ilustran estas desigualdades y la discriminación. A continuación vamos a hablar un poco sobre la perspectiva de género o el enfoque de género, que es una herramienta analítica y política respaldada por organismos internacionales, donde nos consiste en reconocer que las diferencias entre las mujeres y los hombres y las personas de género diverso no solo son biológicas, sino son construcciones sociales que nos generan roles, desigualdades y estas relaciones de poder. Además, también se utilizan para diseñar políticas públicas, para desarrollar programas y prácticas que no promueven la igualdad y la no discriminación. A continuación, vamos a tocar unos temas muy importantes que nos permiten transformar estas políticas para la igualdad. También es muy recomendada por la ONU, la UNESCO y la Women. Después de haber hablado de la perspectiva de género, ahora en cambio la ideología de género es un término político usado por grupos conservadores para desacreditar estas políticas de desigualdad y de derechos sexuales. En el discurso público se presentan como una amenaza o un conjunto de ideas impuestas, aunque no constituye un cuerpo académico unificado, sino que es más bien una etiqueta retórica donde las investigaciones académicas muestran que el concepto funciona como una construcción política para así poder movilizar estas oposiciones. Después ya de haber hablado estos dos conceptos, que es la perspectiva de género y la ideología de género, vamos a hablar un poco sobre Ecuador, donde estos se ven en dos planos. El primer plano son las políticas y la educación, donde las escuelas o las autoridades que evitan la educación sexual integral y la incorporación del enfoque de género, ya que por miedo o por estas políticas o estas polémicas sobre la ideología de género, no lo hacen. Y la segunda son los derechos y la protección, ya que la falta de la aplicación efectiva de políticas deja a mujeres y personas del LGTBIQ+, más expuestas a la violencia y a la discriminación. En Ecuador existen cifras donde evitan el lesi y los contenidos con el enfoque de género. Un claro ejemplo es los debates en la escuela. Y el segundo punto son las políticas que existen, pero hay resistencias y vacíos en su implementación. Dos datos concretos que muestran la magnitud del problema en Ecuador. El primero es que según el INEC, en encuestas nacionales, la proporción de las mujeres que han vivido algún tipo de violencia a lo largo de toda su vida alcanza alrededor del 64.9%, con la violencia psicológica en un porcentaje de 56.9% y en la violencia física en un 35.4%. Esto muestra claramente lo entendido del problema de género en la población, y en Ecuador, en cifras, es muy claro que existe una violencia de género. Como segundo punto tenemos los informes sobre los homicidios por el prejuicio y la violencia contra las personas del LGTBIQ+. En Ecuador documentamos decenas de muertes violentas por prejuicios en los últimos 10 años. Un claro ejemplo es que cerca de las 59 muertes violentas por este prejuicio en una década en reportes complicados, además de múltiples casos de agresión y de desplazamiento y así la discriminación que afectan a la comunidad tras el LGTBIQ+, también vamos a mostrar cifras grandes donde es el 64.9% de la población del INEC y 59 muertes por prejuicio y ya sea por 10 años con su informe.
Además, un breve comentario que yo les puedo dar es que todos estos números muestran por qué el enfoque de género no es una ideología, sino una herramienta necesaria para prevenir y responder a todas estas violencias que tenemos en el país. Ya para concluir este video, en conclusión, la diferencia central entre la ideología de género y la perspectiva o el enfoque de género no solo es un concepto, sino que profundamente una política y una práctica, mientras que el término de la ideología de género se utiliza como un marco retórico para generar este miedo, esta confusión o rechazar hacia estas políticas de igualdad. La perspectiva de género es una herramienta científica reconocida por estos organismos internacionales y por la academia, donde nos permite identificar y transformar las desigualdades que afectan a mujeres, niños y adolescentes y a las poblaciones de LGTBIQ+. En todo este contexto ecuatoriano, esta distinción es indispensable, donde los datos sobre la violencia, como el hecho de que más del 60% de mujeres han sufrido algún tipo de agresión a lo largo de toda su vida, y la violencia y los homicidios por este perjuicio hacia las personas del LGTBIQ+, muestran que las desigualdades no solo son inventadas ni teóricas, sino también son realidades, que existen estas políticas públicas basadas en la evidencia, sino no en un eslogans, no en campañas, no en porque existe una desinformación, sino que esto es real. Espero les haya gustado este video y muchas gracias.